¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Ya estamos a tan solo unas semanas del estreno de My Little Pony Nueva Generación, la película que nos introducirá a la quinta generación de nuestra amada franquicia de burras de colores. Y uno de sus elementos más atractivos es que aparentemente esta no será un reboot como si lo fueron las generaciones pasadas, sino que será una secuela a la cuarta generación, ubicada muchos años después. Esto sin duda es una decisión más que interesante, ya que le da el potencial a My Little Pony de convertirse en una franquicia temporal que, sin importar cuántos años pasen, siga una sola línea del tiempo, algo así como lo que hacen franquicias como Star Wars, Jurassic Park o Dragon Ball, que aún a más de 20 o 30 años de su estreno, no tenga la necesidad de contar sus historias desde cero, aunque sí reescribiendo ciertas partes. Sin embargo, gracias a esta revelación fue que la sinopsis para esta película se volvió más confusa e inquietante, ya que describe a una Equestria dividida y carente de magia, que además, por lo visto en el tráiler y las filtraciones, dicha división es mayormente impulsada por miedo entre las tres razas. Algo totalmente ilógico, ya que la G4 terminó justo en una gran unión no solo entre estas razas, sino entre muchas otras criaturas de distintos reinos, por lo que la idea de que todo eso no esté presente en la G5, que se supone que es una secuela, parece ser muy absurda. Pero aunque no lo creas, hay muchas posibles respuestas y explicaciones a esta gran incógnita ocultas a simple vista, las cuales muchas de estas ya las he mencionado en este canal, pero ahora considero oportuno repasarlas y complementarlas con la información más reciente. Es por ello que en esta ocasión vamos a recapitular las que considero las mayores explicaciones a por qué Equestria se dividió, desde la más improbable hasta la más coherente. Aunque claro, creo que la primera opción que todos debemos considerar es que no sea ninguna de las mencionadas y simplemente sea algo que Hasbro se saque de la manga para no querer complicarse las cosas. Así que sin más, comencemos. Iniciamos esta lista con una posibilidad bastante improbable pero que a mí me gusta bastante, y es un golpe de estado o conquista de Equestria por parte de Trace, el reino de los ponis donde no hay amistad ni armonía. Este es un tema al cual ya le tengo todo un video hablando de ello, pero en resumidas cuentas, resulta que en una de las sagas de cómics canónicas se nos presentan a los Thracianos, una raza de ponis terrestres con cualidades únicas, los cuales se apartaron de las tres tribus ponis cuando éstas fundaron Equestria y decidieron fundar su propio reino en una isla apartada, siendo que su rey actual se disponía a invadir Equestria para conquistarla, enviando a su hija como infiltrada en la Escuela de la Amistad para así empezar a quebrantar las relaciones que ésta tenía con los otros reinos, pero que al final ella termina arrepintiéndose y decide volver a Trace para intentar convencer a su gente de cambiar o de enfrentarse a ella. Pero curiosamente jamás sabemos qué pasó después, dejándonos prácticamente en la duda de si el rey Diomedes envió a alguien más a infiltrarse a Equestria, o si su hija logró hacerlo sentar de razón, o por el contrario, terminó castigada por desobedecer. Con lo que podríamos decir que la puerta se quedó abierta para que estos personajes sean relevantes en un futuro, o al menos eso quiero pensar, ya que si analizamos bien las cosas, todo parece tener sentido, pues hablamos de un reino donde la amistad y la armonía son mal vistas, y que este está totalmente en contra de que Equestria prospere, algo que encaja perfectamente con la Equestria de la actualidad, donde la amistad entre razas no existe y no hay rastro de las demás criaturas, lo que vuelve a los Thracianos los candidatos perfectos para ser los responsables tras todo esto. O al menos lo eran, pues por el tráiler y las filtraciones sabemos que los Pegasos son los que serán más beneficiados tras esta división, algo que podría descartar a los Thracianos, que hasta donde sabemos son todos ponis terrestres, los cuales en esta Equestria están en un punto medio y sin muchas alteraciones. Pero bueno, nunca digas nunca. ¡Arriba la esperanza, abuelita! Seguimos con una de las teorías más populares y con más variantes, que dependiendo de por dónde la veas, tiene bastantes fundamentos, y es una donde se nos cuenta que Twilight permitió que todo esto pasara o que incluso es la responsable directa de todo esto, siendo su principal argumento que gracias a su inmortalidad, esta vería morir a cada una de sus amigas al punto en que la depresión la terminaría superando y decidiera alejarse de todo, volviéndose una total ermitaña que ya no le importa lo que le pase a Equestria y a los ponis, al más puro estilo de Luke Skywalker en la trilogía secuela. Esto dejaría a las tres razas prosperar por cuenta propia y utilizar los avances tecnológicos que se les ha proporcionado para así depender menos de la magia y ser socialmente menos activos, aunque claro, debido a la naturaleza de cada una de las razas, estas avanzarían de forma distinta, siendo los Pegasos, que ya tienen antecedentes de mostrar avances tecnológicos,
fueran los que más prosperaran al grado de crear toda una utopía moderna, mientras que los terrestres también desarrollarían cierta tecnología que quedarían en un punto medio, donde vivirían con modernidad pero no con muchos lujos. Y finalmente los unicornios, al ser los más dependientes de la magia y que sabemos son los que más conservadores eran con el estilo medieval, permanecerían con pocos avances y aún muy apegados a la arquitectura vieja, pues podemos ver cómo hacen uso de árboles y cuevas para construir sus casas, y de hecho es muy similar al estilo de vida que tenían los ponis en la realidad gobernada por Chrysalis. El punto de quiebre con ellos se daría cuando la magia repentinamente desaparecería, lo que los haría mucho más inútiles y desinteresados, y si nos podemos observar, su estilo de vida es más primitivo, pero a su vez es el que más se parece a la vieja Equestria, ya que sus luces parecen funcionar a base de fuego o luciérnagas, y la poca tecnología que tienen es una mezcla de modernidad con maquinaria, tal cual como se veía en la G4. Incluso hay quienes llegan a especular que Twilight se dejó corromper por su poder de alicornio, tal cual como Nightmare Moon, y es por ello que tuvieron que encerrarla en algún lugar desconocido, lo que terminó por ocasionar que todos los valores que ella aportó como gobernante lentamente se perdieran, al grado en que las hazañas que ella y sus amigas lograron no se han visto más que como un cuento, uno que pocos ponis conozcan. Sin embargo, aunque esta teoría sea bastante factible y quizás sea la menos trágica por más extraño que suene, no parece ser una buena explicación a todas las implicaciones, ya que aún se nos deja en duda el por qué las tres razas se temen entre sí, o al menos los terrestres a los unicornios, además de que aún queda la duda de qué pasó con los otros personajes inmortales o de gran longevidad, como Spike, Discord y Floriger, de los cuales aún no tenemos ni una pista. Y si realmente Twilight estuviese exiliada o encerrada, estos personajes aún tendrían que estar presentes, por más relacionados que estén con el evento. Creo que lo único que podemos concluir en esto es que la búsqueda de Sonny y sus amigos sea para averiguar su paradero, al más puro estilo del Despertar de la Fuerza. Y sí, sé que a muchos no les gusta esta trilogía, pero sigue siendo un gran ejemplar para esta historia. Además, si algo sé de Star Wars, es que solo se necesitan de 8 a 10 años para que una trilogía suya sea amada. Bien, nuestra siguiente opción es la que involucra a los Caballeros de la Armonía, estos misteriosos y diversos seres que se les acredita la creación de cada uno de los árboles de la armonía y que ahora quieren destruirlos, aunque curiosamente parece que es por una buena causa, al menos es lo que su líder Danu quiere dar a entender. Y la verdad solo él, porque los otros miembros parecen genuinamente disfrutar el torturar a otros y no les molesta si sus vidas están en riesgo. Y tal como señalé en mi resumen y análisis del último cómic, estos afirman que su reino natal terminó en ruina debido a que todos los árboles habían estado activados, y hasta podríamos llegar a pensar que la razón por la cual estos se fueron desactivando lentamente fue por los propios caballeros, dejando únicamente su árbol activo. Y por como las cosas terminaron en este cómic, parece ser que la historia de los caballeros y los árboles será revelada en el siguiente y último número. De lo que no estamos seguros es si dicha historia logrará convencer a Twilight y a las demás de darle la razón a los caballeros y dejarlos destruir los árboles y encontrar una forma de eliminar la magia de los elementos que hay en ella y los demás portadores. Pero si nos ponemos a pensar, las cosas parecen encajar bastante bien, pues si los caballeros buscan erradicar la magia de los elementos y estos terminan lográndolo, dejaría a Equestria y a los demás reinos vulnerables a perder los valores que estos representan y a su vez perder la magia que generaban al demostrar su unión y cooperación, lo que terminaría por lentamente dividir tanto a las criaturas como a las razas ponis para crear esa nueva Equestria que vemos en la G5. Aunque claro, no sería de forma inmediata, pues como sabemos, Equestria permanecería unida por al menos un par de décadas. La otra cara de esta posibilidad es que Twilight y las demás sí terminen por derrotar a los caballeros y por ende, tanto Equestria como los otros reinos logren conservar la magia de los elementos, pero eventualmente se den cuenta de que sus advertencias sí eran reales y el mantener los árboles activos juntos durante tanto tiempo desata algún poder muy difícil de controlar y que sea muy destructivo, uno en el que muy probablemente nuestras heroínas tengan que sacrificarse para poder detener y además solo los ponis logren sobreponerse. Esto explicaría por qué las demás criaturas están totalmente ausentes en la G5, ya que muy probablemente estén en un terreno mucho más alejado y en una cantidad mucho más reducida, incluso que se hayan extinguido por estas circunstancias. Sé que esto puede sonar muy loco, pero recordemos que hasta ahora no ha habido mención de los elementos o el árbol de la armonía,
y el hecho de que hasta ahora sean 5 protagonistas en lugar de 6 parece ser un indicativo de que no se buscará nuevos portadores. Además hay que tener muy en cuenta que el final de esta historia se publicará cerca del estreno de la película, lo cual es una estrategia que Hasbro ya ha aplicado con los cómics y lo audiovisual, pues tenemos el caso del arco de Front of the Shadow, el cual es el primer arco canónico con el inicio de la 7ª temporada, que desde su anuncio se dijo que estos estarían conectados. Luego está el caso de la saga de Legend of Magic y el final de la misma temporada, y el caso más obvio, que es el de la saga de los cómics precuela de la película y la propia película. Todos estos números de estos cómics fueron publicados muy cerca del estreno de la respectiva historia con la que estaban vinculadas, por lo que no es difícil de creer que Hasbro haya replicado la fórmula en este caso, y que sea al final de la 10ª temporada donde veamos un primer y pequeño vistazo de lo que veremos en la 5ª generación. Finalmente tenemos la posibilidad más alocada, pero que a su vez parece ser la que tiene más pruebas a su favor, e incluso podríamos decir que se complementa con las anteriores, y es que todo parece indicar que Equestria sufrió una especie de revolución por parte de los Pegasos hacia los unicornios, y esta terminó con estos apoderándose de gran parte de sus tierras y riquezas, más específicamente hablando de la ciudad de Canterlot, la cual fue derribada y construyendo en su lugar Sephri Heights. La primera prueba está en que, como ya mencionamos, la ciudad de los Pegasos, Sephri Heights, aunque no lo parezca, aparentemente se encuentra en la misma montaña donde alguna vez estuvo Canterlot, solo que esta está ubicada en el pico de la misma, mientras que Canterlot se encontraba en la parte media. Esto lo sabemos, o al menos nos quieren dar a entender eso, por un póster promocional en donde se nos muestra a Sephri Heights en la misma ubicación geográfica que Canterlot, aunque esta información hay que tomarla con pinzas, ya que un mapa mostrado en el tráiler parece contradecir esto, además de que dicho póster literalmente calcaron el diseño de Canterlot y nada más le cambiaron el nombre, cosa que obviamente es errónea porque Sephri Heights es muy diferente a Canterlot. Pero aún ignorando ese detalle, hay muchas más pruebas a su favor, particularmente el cómo las cosas han cambiado para las clases sociales, pues si recordamos el anterior Equestria, las cosas estaban muy a favor de los unicornios, pues basta con tan solo decir que la capital de Equestria fue fundada por ellos, y que su actual gobernante logró llegar a donde está precisamente por ser uno. Eso ya deja bastante en claro qué tan poderosos eran estos. En cambio, los terrestres y Pegasos eran más una clase agricultora y trabajadora, pues por un lado los terrestres se mantenían muy fiel a su estilo del viejo oeste, y su mayor aporte económico era el cultivo, pues como sabemos había varias familias de terrestres que se dedicaban enteramente al cultivo de una fruta en específica, tales como los Apple, los Peach o los Orange, con sus distintivos niveles de éxito y expansión. Y por el otro lado, los Pegasos eran vistos como una clase trabajadora y militar, ya que como sabemos, la gran mayoría de los guardias reales eran Pegasos y los Wonderboard se crearon con la intención de ser una fuerza aérea de élite, y a su vez los Pegasos estaban encargados de traer el clima a toda Equestria, cosa que los llevó a dedicar gran parte de su forma de vida a generar un estilo industrial a base de fábricas de clima. Esto a su vez muy probablemente haya impulsado su desarrollo tecnológico, pues como sabemos las Pegasus, la cual es otra ciudad construida por Pegasus, es bastante modernizada y guarda ciertas similitudes con Sephri Heights. Esta forma de clasificar a las razas es algo que ha estado presente desde antes de la fundación de Equestria, pues en aquellos tiempos estaban gobernadas por distintos tipos de soberanos, siendo que los terrestres tenían un canciller, reflejando el estilo de vida mayormente democrático que estos tenían, cosa que muy probablemente influyó en que las ciudades de Equestria se rigieran por un alcalde, pese a que su gobierno en general es monárquico, mientras que los Pegasos se regían por un general, dejando en claro que estos poseían un régimen militar, y los unicornios eran liderados por un rey y su hija, siendo este un gobierno monárquico, el cual fue el que se trasladó para el gobierno general de Equestria, como ya mencioné. Pero curiosamente, ahora son los Pegasos quienes poseen el gobierno monárquico, lo que nos hace inevitable pensar que fue tomado por la fuerza. Y es que vamos, es bastante difícil ignorar que ahora los Pegasos son los que poseen el estilo de vida más lujoso y moderno, mientras que los unicornios se encuentran en un estado miserable y bastante atrasado, además de que resulta muy sospechoso de que habiten un bosque, que como ya mencioné, es un lugar que en otras circunstancias se utilizó para preservar la poca supervivencia pony que quedaba, como si los unicornios estuviesen en un estado de casi extinción, cosa que se refuerza con el hecho de que hasta ahora no hemos visto muchos en comparación de los Pegasos y terrestres. Y para añadirle más sabor a este hecho, recordemos que cuando los Wendigos fueron a Equestria en el final de la serie,
Los Pegasos se habían resignado a bloquear el acceso a Clouded y estaban montando una barrera para protegerse del viento. En otras palabras, estaban dispuestos a dejar morir a las otras razas con tal de garantizar su supervivencia. Encima de todo, en ese momento la Pegaso a cargo llamó a los unicornios unos arrogantes y que no iban a confiar en ellos, con lo que considerar esta opción no es para nada descabellado. Ahora queda preguntarse si este es el caso, quién o qué pudo haber desencadenado esto, y como ya te dije, esta posibilidad puede fácilmente complementarse con las otras, pues ya sea que Twilight se exilie o sea encerrada, los Pegasos podrían aprovechar ese vacío de poder para tomar el control, y si los Caballeros de la Armonía tuvieron que ver en la desaparición de los elementos de la armonía, dejaría a Equestria y a los otros reinos completamente vulnerables para sufrir un atentado como este. En cuanto al responsable de iniciar todo esto, tal vez hasta sea irrelevante, ya que muy seguramente para los tiempos de la G5 ya ni siquiera esté vivo, pero creo que muchos estarán de acuerdo en que la principal sospechosa podría ser Cozy Glow, pues además de que ella es una Pegaso, la idea de dividir las razas y quitarles toda la magia para así apoderarse de Equestria es prácticamente algo que ya intentó, tanto en la 8ª como en la 9ª temporada, y que en ambas ocasiones estuvo cerca de lograrlo. Además de que no dudó en usar a los Junsis como chivos expiatorios para poder ganarse la confianza de otros, cosa que muy probablemente volvió a hacer. Y es que desde un inicio, Cozy se nos presentó como alguien muy manipuladora, estratégica y con una gran sed de poder, cosa que le terminó generando una gran locura. Y aunque sabemos que actualmente se encuentra petrificada, no dudamos que Twilight o alguien más la haya liberado para intentar reformarla, porque después de todo, a diferencia de T-Rex y Chrysalis, ella sigue siendo una niña. Porque después de todo, que un personaje como Cozy con estas características tan específicas se nos sea presentado a tan poco tiempo de contar una historia como esta, no debe o no tendría que ser coincidencia, pues para quien no lo sepa, la G5 se empezó a desarrollar a principios de 2018, mismo año donde se estrenó la 8ª temporada en la cual Cozy hizo su debut, por lo que todas las piezas encajan perfectamente. Pero creo que al final de cuentas, sea cual sea el caso, parece ser que la película y muy probablemente esta generación se desarrolle sobre este misterio y trate de averiguar cómo y por qué ocurrió todo, y más importante, qué fue de las Main Six. Un misterio que dependiendo de cómo lo manejen, podría traernos una gran historia. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Sí, ya sé que hay muchas más teorías allá afuera, pero estas son las que considero más plausibles. Así que no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para no perderse mis próximos videos sobre My Little Pony, así como de otros temas de los que voy a estar hablando. Por lo que nos veremos muy pronto.